A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Telesucesos y les doy la bienvenida a un programa más de Neurología al Día. Hoy vamos a revisar un tema relacionado con otra variedad de meningitis crónica. Recordarán ustedes, los que vieron los programas anteriores, que habíamos hecho una revisión de lo que significa la meningitis y habíamos establecido que hay un tipo de meningitis aguda, un tipo de meningitis subaguda y un tipo de meningitis crónica. Y esto está dado específicamente por el tiempo de evolución. Si es que el problema de inflamación de las meninges, que es la meningitis, se produce dentro de los primeros días, 3, 4, 8 días, hablamos de meningitis aguda, pero cuando los síntomas de meningitis se prolongan más allá de 4 semanas, hablamos de meningitis crónica. Y cuando revisamos el tema de la meningitis crónica, nos encontramos con una serie de causas que producen meningitis de esta larga evolución. Y hemos ido revisando algunos cuadros patológicos que promueven o que producen la meningitis crónica. Hemos revisado ya los ejemplos, digamos, más frecuentes de etiología o de causalidad de la meningitis crónica, como son la tuberculosis, la toxoplasmosis, la cisticercosis, y también puede producir meningitis crónica la infección o la contaminación con hongos. A esto denominamos una meningitis micótica. Y a lo largo y ancho de todo el planeta de distribución universal están los hongos que pueden llegar al organismo humano a través de la inhalación. ¿Cómo se produce la contaminación con los hongos? Como dije, los hongos están presentes especialmente en el polvo, en la tierra, en la madera en descomposición, pero pueden también ser contaminados con este polvo, con estos materiales, los alimentos. Y se ha descubierto también la presencia de hongos en la leche. Por lo tanto, esta es la primera indicación de la charla de hoy. No se puede consumir leche cruda, por más que aparezca completamente sana. Los hongos y otros gérmenes son microscópicos, no se los puede ver y es posible que la leche, repito, aunque parezca muy sana, puede estar contaminada, ya sea porque le ha llegado polvo contaminado o porque a lo mejor hasta la vaca tiene el germen sin estar produciéndose un cuadro sintomático. Por lo tanto, por favor, no consuman leche cruda, tiene que ser siempre leche hervida y si es pasteurizada, mejor. La contaminación con el hongo o los hongos, porque hay algunas variedades de hongos que pueden producir meningitis crónica, se produce cuando inhalamos, cuando respiramos en un ambiente lleno de polvo que puede contener los hongos, y estos a través de las vías respiratorias ingresan al organismo
Y generalmente, especialmente en las personas que tienen un aparato inmunológico normal, puede desarrollarse la enfermedad, pero localizada a nivel pulmonar. Pero en otras personas, aquellas que están inmunocomprometidas, inmunodeprimidas, es decir, que tienen un aparato inmunológico débil, tienen alto riesgo de que a través del torrente circulatorio y desde un foco del pulmón o de otro sitio donde esté afectado por los hongos, a través del torrente circulatorio, los hongos llegan al interior del cráneo y afectan las meninges. Cuando esto ocurre, hablamos de meningitis micótica. Hay algunas variedades de hongos que pueden producir esta enfermedad. Están, por ejemplo, el Aspergillus, los Blastomyces, la Nocardia, el Listoplasma, el Cándida. Hay una serie de hongos, pero el que más frecuentemente produce el cuadro de meningitis es el virus de la meningitis micótica. ¿Cómo se manifiesta la meningitis por hongos? Hemos dicho que los síntomas se prolongan por más de 4 semanas. Y en esas 4 semanas, los pacientes pueden estarse quejando de un dolor de cabeza, que no es muy intenso, que en muchos casos puede ser un dolor de cabeza tolerable, y por lo tanto se descuidan porque al no ser un dolor de cabeza severo o intenso, tienen consultas a veces rápidas, consultas con no especialistas, y que puede derivar en que sean atendidos con la administración de analgésicos, de antiinflamatorios, que les va a aliviar el dolor de cabeza, pero no va a desaparecer, y por lo tanto ese dolor de cabeza se va a perpetuar, se va a presentar diariamente. Y frecuentemente está acompañado de otras molestias. En algunos casos puede haber fiebre, en muchos casos no habrá fiebre, pero también hay sensación de cansancio, disminución del apetito, pérdida de peso, dolor del cuello, dolor de la espalda, es decir, demostrando que el sitio donde están localizadas las meninges, tanto en el interior del cráneo como en el interior del conducto raquídeo envolviendo a la médula espinal, están infectados y por lo tanto causan este dolor que está prolongado que se presenta a lo largo del eje cráneo raquídeo. Y también los pacientes, una vez que no se logra diagnosticar y continúan con el problema, tienen ya manifestaciones de afectación del parénquima cerebral. Estas manifestaciones pueden ser confusión mental, alteraciones del carácter, irritabilidad, agresividad, alucinaciones, crisis epilépticas o crisis convulsivas, de modo que pueden ir apareciendo una serie de síntomas dependiendo del tiempo de evolución. Y por supuesto ya hemos dicho que esta enfermedad tiene más de 4 semanas de presencia, de evolución, y por lo tanto cuando ya aparecen los síntomas agregados al dolor de la cabeza, significa que ya la infección no está restringida solamente a las meninges, sino que se ha extendido hacia el parénquima, hacia el tejido cerebral. Y por tanto se requiere ya de un manejo, en cierto modo, especializado en un hospital. La forma de diagnosticar y establecer la causa de ese proceso meningio es mediante el examen del líquido cefalorraquídeo, que se lo obtiene a través de una punción lumbar, una punción realizada en la espalda para introducir una aguja delgadita
que permita llegar al interior del conducto raquídeo para extraer unas muestras de líquido cefalorraquídeo y hacer en el laboratorio los estudios apropiados para la detección de hongos. Claro, se realiza el examen de líquido cefalorraquídeo de forma global, no solamente que se investiga hongos, sino también se investiga bacterias, se investiga virus, parásitos, pero lógicamente la positividad de los estudios para hongos va a permitir el diagnóstico final de meningitis micótica. Y cuando hemos hecho el diagnóstico, lógicamente que hay que someter al paciente al tratamiento apropiado, al tratamiento específico. ¿Qué es lo que ocurre con el cerebro, con las meninges, cuando se han contaminado con cualquiera de los hongos? Lo que ocurre es que se desarrolla un proceso inflamatorio, especialmente en la meninge más profunda, que es la aracnoides. Se produce un proceso inflamatorio de la aracnoides en la base del encéfalo, en la base del cerebro específicamente. Y como consecuencia de eso, el paciente está presentando lo que se denomina una aracnoiditis. Esa aracnoiditis es un infiltrado, a veces se produce a manera de una secreción que envuelve a las estructuras de la base del cerebro, de la base del encéfalo, y se afectan las estructuras que corren por la base del encéfalo, como son las grandes arterias cerebrales y algunos de los nervios craneales. Consecuentemente, la sintomatología estará en relación con la mayor o con la menor afectación de estas estructuras. Pero no olvidemos también que en la base del encéfalo están los agujeros por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y como consecuencia de la aracnoiditis que hemos manifestado, muchas veces se pueden obstruir esos agujeros de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y como consecuencia de esa obstrucción, se irá acumulando el líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades naturales que todos tenemos en nuestro cerebro, que son los ventrículos. Si no tiene por dónde drenar, por dónde escapar el líquido cefalorraquídeo, se irá acumulando dentro de esas cavidades para finalmente provocar lo que se llama una hidrocefalia o un cráneo hipertensivo, porque ese líquido está a presión dentro de los ventrículos, tanto de los ventrículos laterales como del tercer ventrículo y del cuarto ventrículo. Y en muchas ocasiones va a necesitarse un drenaje quirúrgico de ese líquido que está colectado en los ventrículos. Si es que se ha llegado a ese estado de que el líquido está a gran presión dentro de los ventrículos, el síntoma más importante y que produce gran afectación al paciente porque le causa enorme dolor de la cabeza es pues la cefalea o dolor de la cabeza. Y a ese dolor de cabeza, como consecuencia del aumento de la presión intracraneal, se agregan otros síntomas que son propios de la hipertensión intracraneal. El paciente empieza a tener náusea, tiene vómito, puede tener parálisis de los nervios craneales. Por lo tanto, si se paralizan los nervios craneales que movilizan a los ojos, se podrá presentar un síntoma agregado que es la visión doble o la diplopia. Si es que dentro de ese proceso de aracnoiditis también se afecta el nervio óptico o los nervios ópticos, la visión se irá haciendo borrosa. Los pacientes se quejan de que no ven apropiadamente, sino que la visión se ha vuelto borrosa.
también se producirá puede producirse parálisis de la cara, parálisis facial periférica que denominamos. En la mayor parte de casos puede ser de un solo lado, pero no es del todo raro que se produzca una parálisis facial bilateral. Se puede afectar el nervio auditivo, el nervio vestibular, por lo tanto, se agregarán también vértigo y mareo. Por lo tanto, ustedes pueden deducir que conforme avanza el proceso, se van agregando síntomas y se vuelve un cuadro sumamente complejo cuando se ha llegado a esta instancia en que se ha obstruido el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y si es que el problema no es detectado, no es tratado apropiadamente, pues incluso puede llegar el proceso inflamatorio a afectar también la base de los lóbulos temporales que están asentados sobre la base del cráneo. Y el resultado de esta afectación de los lóbulos frontales, de los lóbulos temporales, es la aparición de crisis epilépticas, crisis convulsivas. Miren ustedes, entonces, el cuadro varía desde una cefalea o un dolor de cabeza tolerable hasta la presentación de cráneo hipertensivo, de crisis epilépticas, y si es que no se logra el diagnóstico y el tratamiento, no se da el tratamiento apropiado, el paciente puede entrar en coma y eventualmente puede también causar la muerte. Por lo tanto, no es conveniente que cuando una persona esté con dolor de la cabeza por más de 2-3 semanas se quede quieto, se quede con el pensamiento que es muy frecuente entre nuestra gente, que dicen, bueno, ya me ha de pasar, se toman unos analgésicos, se alivian un poco, desaparece unos días y vuelve a presentarse. Siempre que hay dolor de cabeza prolongado por más de 4 semanas, obligadamente hay que someterse a una evaluación médica, y si es especializada, mejor, porque hay muchos casos en que es medio difícil el diagnóstico de la meningitis por hongos, de los cuales el criptococo es el más frecuente productor. Por lo tanto, se necesita de estudios especiales orientados a la búsqueda ya determinante de hongos, porque también puede darse el caso de que, a pesar de que se haga la punción lumbar, que se haga el examen de líquido cefalorraquídeo, puede no ponerse atención en que lo que se está buscando es la presencia de hongos. Siempre en los pedidos que se hace del examen de líquido cefalorraquídeo hay que solicitar investigación de hongos, porque puede escaparse el diagnóstico y el reporte de líquido cefalorraquídeo puede decir inclusive que el líquido cefalorraquídeo está normal, puesto que no se encuentra bacterias, no se encuentra parásitos. Pero si se hace el examen apropiadamente con la indicación de investigar hongos, sí se va a establecer el diagnóstico. Y una vez que se hace el diagnóstico, el tratamiento específico para los hongos es altamente eficaz. Si es que se lo aplica desde los primeros días en forma temprana, los pacientes se van a recuperar íntegramente. Así que tengan presente esta indicación hay que tener presente la posibilidad de que si hay dolor de cabeza persistente por más de 4 semanas, una posibilidad, aunque remota, es la presencia de hongos. Pero sobre todo hay que pensar en eso cuando los pacientes están en una situación de deterioro de la capacidad inmunológica, como es el caso de los pacientes que tienen otras afectaciones, por ejemplo,
los pacientes que tienen diabetes, los que tienen artritis reumatoidea, los que tienen SIDA, los que tienen diabetes, hipertensión arterial, y están sujetos a tratamientos crónicos, sobre todo aquellos que toman corticoides, que toman antibióticos. Esos pacientes tienen mucho más riesgo de contaminarse, no solamente con hongos, sino con otros gérmenes, y sufrir de este grave problema que es la meningitis. Es lo que les quería presentar el día de hoy. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.